Muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Inca de Colombia. Estamos en la materia de liderazgo y hemos escogido el caso de corrupción de la nueva EPS. Nuestro grupo está integrado por María Asenet Conde, Diego Fernando Solís, Gustavo Orlando Espinosa, Daira Alejandra Cadena y mi persona, Leonel Villa. Les voy a hacer una pequeña introducción acerca de la entidad que nosotros escogimos como caso de corrupción. La nueva EPS se creó el 1 de agosto del 2008 como resultado de la transformación y privatización del Instituto de Seguros Sociales, ISS, que eran las siglas de esta entidad. Y rápidamente se convirtió en la EPS con mayor cobertura en Colombia. Su estructura original era una sociedad de economía mixta, con un 49% de participación estatal y el 50,1% en manos de cajas de compensación. Sin embargo, en noviembre de 2025 el gobierno asumió la mayoría accionaria al pasar al 51%, tomando control total y modificando su estructura original. En cuanto a el caso de corrupción, la contextualización del caso, nueva EPS es la más grande en Colombia con 11 millones de afiliados. Intervenida por el gobierno de 2024 por irregularidades financieras y la fiscalía detectó un desvío de 70.563 millones de pesos. Manipulación contable y ocultamiento de facturas entre 2019 y 2024. Los actores y prácticas corruptas identificadas. Aquí estuvieron involucrados los señores José Fernando Cardona, este señor era el presidente de la entidad en aquel entonces. Juan Carlos Izaza, es vicepresidente financiero, y Edgar Pedraza Castellano, exgerente contable. Fabio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas. Estas prácticas de corrupción, ahí se miró el ocultamiento contable y manipulación de los balances. Estos eran alterados para conveniencia de aquellas personas que estaban haciendo lo ilícito. Peculado y falsedad en documentos. Y el favorecimiento de proveedores mediante sobornos del 30%. Aquellas personas que querían ser proveedores de nueva EPS debían darle un 30% de la contratación. Las consecuencias económicas, sociales e institucionales. Las económicas. La deuda pasa de un 5,4% billones a 21,3 billones de pesos. La pérdida de recursos públicos y desbalance del sistema. En lo institucional, el deterioro de la reputación de las cajas. Nadie tiene credibilidad en estas ya. El debilitamiento de la supervisión estatal y la pérdida de la confianza ciudadana. En lo social, la falta de medicamentos y atención médica. Esto afectó muchísimo a los usuarios porque muchos de ellos llegaron incluso hasta perder la vida por la falta de atención. La afectación de los derechos de los pacientes, que fue lo que anteriormente les dije, y la pérdida de confianza ciudadana. Las fallas de liderazgo en la nueva EPS. El liderazgo orientado al poder y a la apariencia, no a la ética. Cultura del silencio y del miedo a denunciar. Aquí había gente muy poderosa, por la cual la gente tenía miedo a enfrentarse a denunciarlo. La omisión deliberada de controles internos y supervisión contable. La priorización de resultados sobre valores. La prioridad en mantener apariencias de solvencia sobre la corrupción. Florece donde el liderazgo carece de integridad. La ausencia de valores éticos. Según Brown y Treviño, 2006, el liderazgo ético se basa en 1. Integridad, que es el actuar con coherencia moral y transparencia. El segundo, que es la justicia, el trato equitativo y toma de decisiones. El liderazgo transformacional eleva la moral de los líderes y seguidores. La estrategia para un liderazgo ético es la transparencia radical, auditorías abiertas y publicaciones de estado financiero. 2,
los códigos éticos vinculantes, que son las normas claras y sanciones efectivas. 3, canales de denuncias confidenciales, la protección de los informes. Esto es algo muy privado, algo muy de la entidad. La formación continua de ética y valores organizacionales. 5, ejemplo, moral de liderazgo, coherencia entre discurso y acción. Que lo que decían no se aplicaba. La conclusión del liderazgo como base de la integridad organizacional. La corrupción de la nueva EPS demuestra que los vacíos éticos destruyen la confianza pública. Un liderazgo ético fortalece la transparencia, la justicia y la sostenibilidad institucional. Liderar con ética es servir. Esto, pues indiscutiblemente, es algo muy importante. Como nos podemos dar cuenta, los casos de corrupción aquí en Colombia siempre se han generado porque a todo le meten política. Cuando una entidad es financiada, cuando una entidad financia políticos, financia figuras públicas, aquí entramos a un rol de cumplimiento con aquellas personas. Y es donde sí o sí se les tiene que dar el contrato, no haciendo ejecución de esto y haciendo uso de los recursos que le pertenecen a la ciudadanía, a la población, en este caso a nosotros. Compañero Diego, complementa algo, por favor. Sí, muy buena la conclusión, compañero, porque miremos que la corrupción en todos los casos, sea en lo público y en lo privado, nos va a llevar a un detrimento patrimonial. Si la corrupción existe dentro de un negocio propio, pues finalmente llegamos a la quiebra y perdemos. ¿Cómo puede existir en un negocio propio la corrupción? Que uno entre los trabajadores comiencen a llevarse la plata o los insumos químicos. En ese caso, en lo público existe igualmente la corrupción, el detrimento entre las personas, llegan a unos acuerdos, unas famosas llamadas coimas, que lo acabamos de ver en la nueva EPS, con un 30% que se están robando, y esos son miles de millones que se pierden. Y entonces, ¿a qué nos afecta? En lo privado afecta al empresario que lo tira a la quiebra. En lo público nos afecta a todos, porque finalmente los beneficiarios somos nosotros de lo público, en este caso la nueva EPS, al hacer estos actos de corrupción y no tener una buena ética, unos buenos valores, un buen manejo, finalmente nos está afectando a todos, porque los insumos a los territorios, como en el caso mío, no nos llegan. Los insumos nunca nos van a llegar porque se robaron la plata. En otros casos hipotéticos, esto cuando sucede, pues finalmente pasa que a lo último la más fácil es cerrar y quedar en quiebra y se desaparece, y entonces se pierde lo laboral, se pierde la empresa, los afectados, el pueblo, y finalmente lo acabas de decir, si se le mete política o a lo público, finalmente esto se vuelve una destrucción. Entonces debemos de todos nosotros, como formación que estamos obteniendo por la universidad, debemos de tener ética, valores, ser coherentes con lo que hacemos. ¿Y qué nos lleva a esto? A tener unos buenos liderazgos y a ser unas buenas personas y a tener un crecimiento personal y económico a futuro. Así es, compañero Diego. Y pues miramos que la salud en el sector público es la gallinita de los huevos de oro de todas las administraciones. Allí es donde todo el mundo se refugia, porque es la dependencia que más puesto genera en este tipo de negocios. Compañero Gustavo, ¿va a agregar algo al tema? Correcto, compañero. Sí, pues nosotros como futuros profesionales que vamos a hacer, estamos realmente debemos comprometernos con el diseño de sistemas más transparentes, más trazables, que resistan la corrupción. Nosotros como ingenieros y administradores debemos aplicarla para convertirse en una herramienta más poderosa y así proteger lo público y garantizar que los recursos lleguen realmente a quienes lo necesitan. Eso es en sí lo que debemos nosotros aplicar como estudiantes y como futuros profesionales. Servir, tener siempre la ética de la vocación, servir con amor, servir a los demás. Compañera Daira, agrega algo al tema de corrupción que estamos tratando en el momento. O la compañera María, ¿tiene algo que complementar al tema? No, yo pienso que ustedes pues fueron muy claros en el tema de la transparencia, de la honestidad
que ese tiene que ser nuestro principio como futuros profesionales que vamos a hacer. Muchas gracias. Bueno, listo, señores. Esto fue la investigación que nosotros hicimos como grupo en el caso de corrupción, donde escogimos a la nueva EPS como ejemplo. Pues un ejemplo muy claro, un ejemplo muy nacional, un ejemplo que todo el mundo tiene conocimiento de lo que está pasando dentro de esta institución. Muchísimas gracias por la atención, gracias por permitirnos este espacio de compartir con ustedes como estudiantes en formación y pues que nos da la mano y nos abre la puerta para aplicar una buena ética durante nuestro recorrido profesional. Muchísimas gracias.